Les dijimos que estamos en Alto Alberdi, les dijimos que estamos en la casa de quien para mí es la madre de la literatura de Córdoba de los últimos años. Lo voy a discutir. Lo voy a discutir Cristina, porque... Hola Cristina Bajo, qué gusto que me hayas recibido, Cadena 3 acá en tu casa. Al contrario, muchísimo gusto. ¿Me vas a pelear que contigo. no sos la madre de la literatura de Córdoba de los últimos 50 años? No me voy a restar mérito. No me voy a restar mérito, pero junto conmigo y algunas, antes que yo, hay muchos escritores muy buenos aquí en Córdoba, en la antigüedad y en el tiempo presente también. Entonces, no creo que estar a la altura de todo, pero más o menos la cabeza afuera del agua la tengo. Sin duda. Sí. Yo sé que muchos lectores tuyos, que tenés muchísimos en toda la Argentina, van a estar muy felices de escucharte en esta conversación que vamos a tener ahora para charlar. Está casi empezando el fin de semana, para charlar un poco de literatura, para charlar un poco de historia, de tu propia vida asociada a la literatura y a la historia. Yo insisto que para mí sos la escritora que relanzó la literatura de Córdoba en el mejor sentido de la palabra hace 30, 40 años atrás, cuando empezaste aquella saga histórica de novelas históricas de las Osorio, o de los Osorio. Vos sabés que en ese sentido sí te voy a dar la razón, porque yo puedo hablar de algunos escritores más o menos contemporáneos míos, que son muy buenos, pero prácticamente muy pocos de ellos han hecho novela histórica. Sí han hecho a lo mejor novela con cierto aire de política, o policial, o costumbrista, a lo mejor en algunos momentos, pero no han hecho novela histórica. Sí hay algunas novelas históricas escritas antes que yo, como nosotros tenemos acá, no me voy a acordar el nombre, firmaba con un nombre irlandés, pero es un cordobés que tiene 4 o 5 novelas muy lindas, que yo las tengo en las ediciones originales, que tenían ilustraciones de la esposa de él, que la esposa creo que era irlandesa de verdad, con unas ilustraciones muy bonitas. Son unas novelas antiguas, unas novelas de principios del 1900. Gente de acá de la Sociedad de Córdoba, gente muy mayor, me las dejó como legado. Mirá. Y yo les hice con la misma tapita, ¿no es cierto?, que era con uno de estos dibujos coloniales, las hice encuadernar. Entonces las tengo ahí encuadernadas muy bien. Este hombre, que no me voy a acordar el nombre ahora, hizo novela histórica, Brandner el apellido, pero no me acuerdo qué nombre se había puesto, que no es el de él. No Cristina, es absolutamente el de él. Aprendí escuchando, mejor dicho, leyendo a Borges, que no hay escritor que no sea un lector. Sí, es verdad. La lectora Cristina Bajo, ¿qué empezó leyendo? ¿Qué siguió leyendo? Mira, yo aprendí a leer antes de ir al colegio porque nuestros padres, papá y mamá, tenían la costumbre de leernos antes y de comprarnos libros con ilustraciones muy bonitas. Entonces, antes de dormir, nos leía. Y a mí me encantaba tanto lo que era que cuando a mí me anotan en el 25 de mayo, la monja la llama a mamá y le dije, pero Cristina ya sabe leer y escribir, en primer grado, claro. ¿Entendés? Primer inferior, como hacíamos entonces. De alguna manera, no sé cómo aprendí a leer y a escribir. A mí me pareció una cosa rara hasta que leí que a la Agatha Christie le pasó lo mismo. Mira. Eso me enteré hará unos 20 años recién. Y en un momento... ¿Tus padres no es que te dejaron de leer, sino que empezaste a leer vos? Empecé a leer yo. ¿Y no paraste? No paré más. Aparte, papá, en cada casa que hacía, he vivido casi siempre, incluso esta me la hizo mi padre, he vivido en las casas de él, a cada uno de nosotros nos ponía una biblioteca a los pies de la cama. Entonces cada uno de nosotros tenía su biblioteca, ¿entendés? Y a su vez la casa tenía la biblioteca de tu papá y tu mamá. No únicamente, mamá tenía en la pieza de costura su biblioteca, papá tenía la biblioteca grande y en el escritorio de él la biblioteca de arquitectura. O sea que en casa había bibliotecas por todos lados. ¿Y te dejaban agarrar los libros, tomar los libros? Sí. Yo tengo un libro de arte que no sé, mira, si me hubiera vivido te lo hubiera buscado. Tengo un libro que me lo quiso comprar la National Gallery de Nueva York. Porque ese libro se lo trajeron a papá de regalo. Es un libro de los cuadros que había hasta ese momento, los mejores cuadros, los cuadros más famosos que había en esa galería de arte, encuadernado así de más o menos 1940 y pico. Sí. Ese libro vino una señora que trabajaba, una argentina que trabajaba en la National Gallery,
Cuando se lo mostré, le digo, mira, te voy a mostrar una cosa. Le habló a la galería y me lo quisieron pagar en una cifra increíble en dólares, pero no lo quise. ¿Estuviste escondiendo que eres una escritora durante muchos años? Sí. Me parece a mí. Sí, sí. ¿Pero escribías de chica también al mismo tiempo? Escribía desde chica. Yo me sacaba muy buenas notas en lo que llamábamos redacción o composición. Sí. Me sacaba muy buenas notas. Y me acuerdo que una de las maestras, una de las monjas que más me guió, yo por ahí escucho a algunas amigas mías que han tenido tan mala experiencia con las monjas, en cambio yo tuve una experiencia divina. Claro. Resulta que la monja esta nos habían dicho que escribiéramos una composición sobre qué habíamos hecho en el verano. Y yo acababa de leer de Kipling, sí. Capitanes Valientes, sí. que creo que sucede en Nueva Zelanda o por ahí. Entonces escribí un viaje a Nueva Zelanda. Entonces la monja sin salir de Córdoba. Sin salir de Córdoba. Entonces, porque el tema era dónde habíamos pasado las vacaciones. Claro. Entonces la monja me llama y me dice, ¿vos no has estado en Nueva Zelanda? No, le digo. ¿Y si por qué escribiste? Y porque me gustó y me hubiera gustado ir, le digo yo. Claro. Bueno, me dijo, te voy a poner un 0 porque no es lo que yo te encargué, pero vos escribís muy bien. Y a partir de ahí ¿Te puso un 0 de verdad por eso? No, me puso un 1. No, peor. Bueno, no peor. Pero... Sí. Pero a partir de ahí... Mal la monja, no sé por qué la defiende. Si no, porque vos sabés que esa monja, nosotros estamos medio pupilo, esa monja, cuando no tenía que estar conmigo, digamos, o con mis hermanos, a la tarde estábamos medio pupilo, y yo estaba al Divino Botón a la tarde, porque hacía los deberes rapidísimo. Sí. Entonces, pero tenía que andar cuidando a mis hermanos más chicos que estaban también ahí. Entonces la monja venía a un curso que en ese momento no estaba sin alumnos, y me hacía escribir. Entonces me daba problemas de escritura. Ahora, yo me atrevo a decirte algo que vos ya seguramente pensaste. Vos viajaste a Nueva Zelanda porque te metiste adentro del libro. Me metí adentro del libro. Y eso me pasa hasta el día de hoy. ¿Entendés? Ese es uno de los grandes secretos de ser un buen lector. Creería que sí, sentir esa satisfacción todavía. Vos sabés que yo, lo que el viento se llevó, el libro lo debo haber leído 7 veces por lo menos. Y la película la debo haber visto 5 veces. ¿Entendés? Claro. Y la sigo viendo y me sigue gustando y me sigue pareciendo un hermoso libro. Ese libro fue en una edición vieja que tenía mamá, de esas ediciones de ese papel horrible, pero con fotos en blanco y negro, claro, de la película. De la película. Entonces, viste, y atrás con todo el casting de la película. Porque no únicamente venían 2 tomos, pero sí, atrás tenía todo de quién era el director, los actores, la negra que hacía la síntesis de la película. La síntesis de la película, todo, ¿viste? Bueno, ese libro fue el que me hizo querer escribir una historia cordobesa así. Claro, porque ¿entendés? Estás hablando de una época en la que de alguna manera se centran las historias de la novela histórica con las que... Claro, exactamente, en la guerra civil de ellos. Sí. ¿Te das cuenta? Y estamos hablando del medio del siglo XIX. Claro. Que es donde basás la historia de cómo vivió 100 veces, claro, etcétera. Claro, a mí me pasó una vez que no sé, estábamos conversando con alguien, que fue ahí donde se me ocurrió escribir la novela esa. Estábamos hablando con alguien y hablábamos de lo que el viento se llevó y qué sé yo. Y una amiga mía dijo algo así como, claro, dice, pero la historia nuestra no es tan linda como la norteamericana. Es porque no y la yo agarré, conocía. me quedé pensando y le digo, te voy a hacer una... Era Rosalba Campra, mi era profesora, sí, de la Universidad de Roma. Sí. Le digo, te voy a hacer una, ¿cómo que se llama como un duelo, ¿no? Un desafío. Voy a escribir un desafío, le digo, voy a escribir lo que el viento se llevó Córdoba. Y ahí empecé a escribir como vivido 100 veces. ¿Y cuánto tardaste en escribir esa novela? Como 20 años. ¿20 años? Y 20, 25 años. ¿Que lo ibas dejando? Claro, lo iba dejando, lo empezaba, lo agarraba de nuevo, lo volví a empezar. Mira, ahí tengo la última máquina de escribir, que fue la última que me regaló papá, que ya era vieja, anda por allí. Yo andaba con la máquina de escribir por todos lados, tenía unos maquinones, claro, así. Al final papá me regaló una... Esa me la regaló, pero era vieja. Pero me terminó regalando una Remington que después se llevó un hijo mío cuando empezó a trabajar y puso una oficina, se la regalé yo. Me regaló una Remington grande, entonces era más fácil escribir. Pero yo empecé a escribir con una máquina en 1919. Claro. ¿Entendés? Que era de papá. Nunca escribiste a mano, escribiste a máquina. Siempre escribiste a máquina. Tengo muchos cuadernos escritos a mano, pero cuando pude empezar a escribir a máquina, ahí me sentí escritora. Ah, ok.
Sí, eso fue lo que hizo como que había subido Porque un escalón. entre ustedes los escritores hay de todo tipo. Hay Sí. escritores que hoy escriben a mano, todavía hoy. No, yo todavía sigo escribiendo a mano. Y hay gente No que, todo el que se tiempo. enamoró de la máquina de escribir o de la computadora. Claro. No, y a mí la la computadora soltaron. me encanta, es fantástico. ¿Entendés? No tengo que cambiar la cinta como la otra, o no tengo plata cuando le tengo que cambiar la cinta, que me pasó un montón de veces cuando era jovencita, ¿viste? Ahora, este desafío que le hiciste a esta profe Campra, Sí. ella imagino que te estaba diciendo eso porque es verdad que la historia norteamericana, por las películas, por la literatura difundida en el mundo, etcétera, es mucho más conocida la historia. Es mucho más conocida. ¿Y dónde conociste la historia de Córdoba? Y la empecé a conocer porque en casa papá compraba muchos libros de historia, en general. Conocer, papá tenía, que ahora la tiene una hermana mía, tenía una biblioteca fantástica sobre lo que fue la Segunda Guerra Mundial. La primera y sobre todo la Segunda Guerra, pero la primera también. La Segunda Guerra Mundial. Una biblioteca entera. ¿Entendés? Solamente de eso. Papá tenía también una biblioteca de arquitectura y entre los libros que me regaló, cuando yo empecé a escribir, fue el de Cronfus, el de la arquitectura colonial, ¿no es cierto?, de la Argentina, de Cronfus. Ese libro me lo regaló él. Y después hablaste con mucha gente que sabía mucho de historia en Córdoba. Claro. Allá en Cabana había una cantidad de gente muy rara, muy extraña. Estoy pensando en gente amiga que tenemos en común en Cabana, pero no voy a decir que es rara ni extraña. No. ¿Son de los viejos o de los nuevos? No sé, no sé cómo considerar. Nombrame un apellido y te digo. Nuevo, mejor no hagamos ningún apellido. Bueno, no, la gente vieja de allá, conocer, estaban los Virabén. Sí. Los Virabén, ellos eran profesores de la Universidad de La Plata. Eran entomólogos o etnólogos o algo por el estilo. Era una pareja de origen, ella era Taylor, era inglesa, y tuvieron un hijo que fue un actor muy famoso, más o menos en 1936 en Hollywood. Ajá. Que aparece, creo que en Lo que el viento se llevó, en un papel secundario. Hay un Robert Taylor aparece. en el cine, no sé si será ese No, mismo Robert Taylor sí, porque era de la época mía. Claro. Sí, era de cuando mamá era chica, cuando yo claro. era chica, que nos encantaba. Bueno, esta señora Taylor tenía, los Virabén eso. Esa gente que eran de la Universidad de La Plata, tenía mucha relación con... Y ellos hablaban con nosotros como si fuéramos grandes. Claro. ¿Entendés? No hablaban como si fuéramos chicos. Y vos eras chicos. una esponja que te... Y a mí, bueno, estaba Mr. Hughes. Mr. Hughes era un inglés que tenía una casa cerca de ellos también, una casa antigua allí, que el deseo de él siempre fue tener hijos varones y tuvo 3 hijas mujeres y le puso el nombre de varones. Me acuerdo que una se llamaba Carlino, Carla, la otra se llamaba Roberta y la otra se llamaba Jorgelina, creo, o algo así. Le puso, o sea, los nombres que le iba a poner a los varones se los terminó poniendo a las mujeres. Era profesor del Montserrat, también iba a casa y también hablaba con nosotros. Claro. Yo creo que una de las cosas que nos formó era que la gente mayor te hablaba como si fueras mayor. Y o sea, no que hablaba historias... como si fueras un nene como ahora, que es como que estamos separados. Déjame decir algo, porque a lo mejor la gente escuchó o empezó a escuchar esta conversación y no sabe bien con quién estamos hablando. Estamos hablando en su casa, hoy viernes, con Cristina Bajo, escritora, quizá la más significativa escritora cordobesa del último medio siglo, y tenemos un rato más de conversación. Tengo para mí también, creo, porque te conozco un poco, que vos debes haber recogido también historias de las familias de Córdoba. Claro. Que no están escritas en ninguna parte. Claro. Pero en primer lugar, se han transmitido transmitido oralmente, porque la mayor parte de las historias que yo... En primer lugar, yo tengo una muy buena y bastante rara, no es de las mejores porque en Córdoba hay mucha gente que le gusta la historia de Córdoba, sobre todo gente incluso un poco mayor que yo y un poco menor que yo, pero que le gusta mucho la historia y tiene unas bibliotecas cordobesas muy lindas. Pero yo tengo ciertos libros que no tiene nadie, porque me los regalaron las mismas familias, porque me veían tan entusiasmada con la historia que ya desde chicos, la gente que era conocida de mi padre, después que hablaban con nosotros, la próxima vez caían con un libro y me decían, mira, este libro es de mi abuelo, o este libro... Decime una cosa, ¿y esas familias que te regalaron esos libros, después reconocieron sus historias en tus libros?
Casi todas habían muerto ya. Ah, Porque yo edité muy tarde y era gente grande cuando yo era chica, tenía Claro. 12 o 13 años y ya era gente mayor. pero les prolongaste la historia de ellos. Claro, en alguna medida sí, ¿no es cierto? Y yo, ¿en qué terminó la saga de los Osorio? En Cabana, Claro. ¿entendés? La termino en Cabana Sí. y en una de las casas más antiguas de Cabana, que sí, la casa esa de donde Luz termina, digamos, la historia Sí. de Luz Osorio y de los Osorio, Sí. es una casa que existe todavía en Cabana, es una de las casas más viejas de Cabana. Eh, Es una de las casas esa casa estaba de antes en Cabana, pero la compraron los Balaña más o menos en los años 30, 1930. Pero esa casa es anterior. ahí es la última historia de la última novela de la saga de la saga de los Osorio. En la última novela yo termino que Luz termina en esa casa. Claro. Escuchame una cosa. Hay una chica lectora, estudiante, crece, etcétera, que siempre escribe. En algún momento dijiste, bueno, voy a ir a que alguien me forme, me eduque como posible escritora. No. No. No tuve a nadie. No tuve a nadie porque las circunstancias de mi vida ya eran otras. Ya no vivíamos en Cabana, yo en Córdoba. Siempre, yo no sé por qué razón, pero siempre estuve en contacto sin que, o sea, no había relación entre la gente de la vieja sociedad cordobesa de Cabana de Unquillo o de Río Ceballos o de toda la zona aledaña de ahí, de esta Sosal Cipué, de Mendiolaza. La Sierra Chica, Unquillo, Claro, Villa todo Allende eso. incluso, Argüello. Toda esa gente no tuvo nada que ver con la gente que conocí después. Ajá. Pero la sociedad cordobesa, de alguna manera, no sé por qué, siempre estuvo relacionada con mi familia. Claro. Mi papá pudo entrar al Montserrat, ¿entendés? Porque una vieja familia de Córdoba lo hizo entrar. Lo hizo entrar. Porque un hijo de 2 gallegos recién llegado, Claro. prácticamente recién llegado, 18 años antes o menos, Sí. 12 años antes, no. ¿Tu papá era gallego de nacimiento? No, nació acá. Tus abuelos. Mis abuelos, los 2 abuelos, Ajá. ¿entendés? Y eran gente realmente que siempre tuvo trabajo, pero muy pobre. Ellos llegaron Claro. muy pobres, Claro. ¿entendés? La familia de mi Pero abuela... le hicieron profesional al hijo, que era Claro, arquitecto. exactamente, La primera generación exactamente. ya era Él no universitario. era arquitecto porque no existía el título de arquitecto. Tenía no sé cuánto, proyectista de arquitectura, Ajá. el título que te daba en la universidad. Ajá. Era como, no sé, la arquitectura se hizo cuando yo ya tenía, es decir, la carrera de arquitectura se hizo cuando yo era más grande, porque me acuerdo la discusión de mamá que quería que papá revalidara el título como arquitecto, Sí. y papá no lo quería revalidar porque le gustaba el título como él. Decime una cosa, ¿por qué crees que los cordobeses, me parece a mí, a ver si te parece lo mismo a vos, sabemos tan poco de nuestra historia y sabemos a lo mejor mucho más de otras historias de otros países? No, yo creo que eso pasa, si vos vas a Corrientes no te vas a creer que saben mucho más. Allá lo que pasa es que el caudillismo todavía está muy cercano. Entonces es como que los recuerdos políticos son más cercanos, ¿entendés? Acá duró menos. Claro. En Córdoba duró menos, en Córdoba, Buenos Aires duró menos. Sí. En las provincias dura todavía en alguna medida o fantasmeado en otra forma de política, pero que es más o menos lo mismo, Sí. ¿no es cierto? Yo creo que ese problema es más o menos argentino. Acá, yo creo que a lo mejor fue Sarmiento o a lo mejor fue Alberdi que decidieron que teníamos que pertenecer al mundo y no es España. Acordate quién estaba reinando en ese momento, no era Sí. una España muy brillante. No precisamente. Exactamente. Sí. Entonces ellos quisieron que nosotros perteneciéramos al mundo, que estuviéramos más cerca de la Revolución Francesa Sí. que de la monarquía española. Sí. Entonces yo creo que de ahí nos viene ese interés por lo universal más que por lo regional. Por lo regional y lo local. Claro, pero te digo que de todas las provincias, yo he notado, en casi todas las provincias noto mucho amor por su provincia, pero poco estudio. Claro. Los cordobeses somos los que tenemos, los cordobeses somos los que compramos más libros de historia de Córdoba, ¿Sí? según me dijo la Gloria Rodríguez en un estudio que habían hecho hace Ajá. como 10 años. Los cordobeses somos los que compramos más libros de novela histórica y de historia de Córdoba que el resto del país, Ah, mira. incluyendo Buenos Aires. Es decir, cada Qué buen uno con su dato. provincia, digamos. Sí, ¿no? por supuesto. Sí. No, yo insisto, yo sigo creyendo, por ejemplo, que sabemos muy poco de nuestros principales próceres, General Paz, Bustos, Claro, lo escritores que como pasa- Tito Dómina sí. recientemente
han repuesto, Claro, han divulgado. claro, historias. Tito Domina lo que tiene es que una llegada muy simpática, Sí. muy atractiva Sí. a la gente desde común a una persona Sí. más ilustrada. ¿Entendés? Entonces, los libros de él, yo creo que él en alguna medida inició. Ahora, si yo te mostrara. No, la otra que vez, iniciaste la recuperación del pasado del Sí. siglo XIX, en términos por lo menos de novela, fuiste vos, No, claramente. yo sí, creo que en ese momento sí. Y ¿sabes qué? ¿Sabes lo que me ayudó a mí? Justo un poco antes de que salga mi libro, hubo un desastre aquí en Córdoba. Una cosa que quisieron destruir el teatro, incendiaron cosas, destruyeron cosas. Y ahí quedamos tan anonadados, yo me acuerdo de eso, fue muy feo, quedamos tan anonadados que empezamos a preguntarnos qué éramos. Y fue entonces en ese momento que yo un día conversando con Javier y la esposa de él en ese momento, Javier le Vergara. comenté, ¿cómo? Javier Vergara. No. No. Javier Montoya, el de Córdoba, Montoya, que fue el perdón. primero que Sí, Montoya. sí, el otro es Javier Vergara, también está relacionado con los Sí, no, libros. pero Javier Claro, Montoya. yo estaba hablando y entonces comentando con la esposa de él en ese momento y le estaba comentando lo que era la historia de Córdoba, la grandeza de que yo veía en la historia de Córdoba. Porque yo he estudiado historia de varias provincias, no de todas, pero de casi todas, no a fondo, pero sí lo suficiente como para saber algo. Y lo que yo te puedo decir, que los cordobeses es lo que hemos sido más leídos. Es decir, más leídos como en aquel entonces se decía Sí. leído cuando vos tenías mucha lectura. Sí. No cuando te leían mucho, sino cuando vos tenías mucha O lectura. como una deformación, decir, esta persona es muy leída. Leída, hasta. Así suena mejor. Y se entiende más. No está bien, pero está bien. Pero está bien, ¿entendés? Entonces, acá el cordobés ha tenido mucho interés. En las provincias chicas, menos, porque hay menos gente. Algunas no han tenido universidad, algunas han tenido colegios muy tardes. Entonces, digamos que la gente culta estaba en menor cantidad, era una franja menos amplia que la nuestra. Nosotros acá yo he encontrado documentos antiguos, verdaderos, donde un señor le paga a un profesor, a un maestro, para que le enseñe a leer a sus negros, a leer y escribir, para que sus negros sepan leer y escribir. A lo mejor no con la idea de que sean superiores, sino para que ayuden en la casa, a lo mejor, porque en realidad no se dice. Los buenos sentimientos han existido siempre. Claro. Yo he conocido varios testamentos de señoras mayores que se quedaron en la vejez, por más que tenían familias grandes, se quedaron en la vejez con la negra que las crió o algo por el estilo, y le dejaron una casa de legado. No le dejaron unas monedas o una pensión, le dejaron una casa, una increíble cómo propiedad. en cada frase vas hilvanando una historia y desgajando una historia. Entonces, los oyentes se deben estar volviendo locos pensando que Qué no desastre. termine esta charla, porque, claro, entonces, antes de hacerte la última pregunta de esta conversación, yo me voy a comprometer, y humildemente te voy a comprometer, a decir que vamos a volver este año, vamos a tomarnos unos meses, y vamos a volver a tener otra charla con vos. Bueno. Porque- Bueno, es que vos me das a mí permiso para hablar sobre todo de historia o de literatura, empezando que soy vieja y vieja todavía con buena memoria para esas No cosas. hace falta que te dé permiso. ¿Entendés? El derecho lo tenés ganado por sí misma. Claro, pero me entusiasmo y Y a mí también me entusiasma hablar con vos. Escúchame, te hago la última pregunta Sí. de esta primera charla que estamos teniendo, que es la pregunta que le hago a todos los entrevistados de la Argentina hoy en el siglo XX-XXV. ¿Qué libro le recomendarías a los oyentes de Cadena 3? Bueno, estuvimos hablando de eso antes de Sí. que me hicieras la pregunta. Yo te hablaría como ser de Jane Austen, Sí. porque Jane Austen, vos recordás que escribió en el siglo XVIII, Sí. pero la podés leer bien traducida, sin que le pongan ningún aderezo, sino tal cual escribía ella, hasta hoy, porque es una literatura de hoy. Sí. Las Brontë escribieron 100 años después y son del siglo XIX. Claro. Ella es del siglo XXI o del siglo XX. Y escribían en fines del 1700. Al final del 1700. Bueno, Jane Austen es una de las profesoras mías, digamos. Yo cuando la leí por primera vez quedé fascinada absolutamente y creo que es una buena escritora
para para los que deseen escribir, porque sintetiza mucho. En 2 palabras, ella no tiene que hacerte una descripción larga de cómo es el personaje. Vos lees una frase de ese personaje y ya sabes cómo es, lo ves físicamente. ¿Entendés? Entonces, ¿qué libro recomendarías de ella? Y bueno, Sensatez y Sentimiento me encanta. Claro. Orgullo y Prejuicio también. ¿Cómo se llama el otro? Uno que Persuasión. Sí. Hay unos gordos que no me gustaron tanto ya. Ajá. ¿No es cierto? Que no me acuerdo cómo se llama ahora. Hay uno que porque casi todos los libros de ella son más bien cortos, pero hay uno que tiene más páginas que los otros y que es una chica, una heroína, que él dice, esta heroína no la va a querer nadie, y efectivamente no la quiere nadie, ¿entendés? Que es una chica muy de sí misma y que quiere casar a las otras y anda buscando marido para las demás y se mete en líos. Bueno, ese es el único libro que a mí creo que es bueno, pero no me gustó. Pero ya no recomendaste 3, te pedí uno solo. Bueno, pero los 3 primeros que recomendé yo creo que son como para leer y aprender. Gracias ¿Entendés? por la elección, maestra. No, por favor. Gracias, Cristina. No, de nada, querido. Y me fui por las ramas como siempre, perdónenme. Como corresponde que lo hagas. Bueno, no, es que me entusiasma mucho todo esto, viste, que no es hablar de mis libros, es hablar de los libros, hablar de literatura, hablar de historia. Vamos a volver a conversar. Bueno, pronto. ojalá. Gracias. Me encanta. Gracias.